La penumbra del restaurante, la esquina del puerto, no lograba ocultar la figura imponente de aquel hombre. Permanecía de pie, con la espalda recta y las manos entrelazadas al frente, adoptando la postura perfecta de un guardia de seguridad profesional. Su traje oscuro era de un corte impecable, pero carecía de los logotipos de las grandes firmas que solía vestir. Nadie en ese modesto establecimiento, entre el olor a café cargado y el sonido de las sillas de madera arrastrándose, podía imaginar la verdad. Aquel hombre no era un simple empleado contratado para vigilar la puerta. Era Rodrigo Altamirano, uno de los millonarios más influyentes y poderosos del país. Un hombre cuyo nombre abría puertas en las altas esferas del gobierno y las finanzas. Pero esa noche, Rodrigo buscaba algo que el dinero no podía comprar: el anonimato. Harto de las sonrisas fingidas, de los acuerdos bajo la mesa, y de una vida que, aunque perfecta en la superficie, se sentía dolorosamente vacía, había decidido desaparecer en su propio mundo. «Sal de tu burbuja, Rodrigo. Mira cómo respira la gente que no sabe quién eres», le había dicho su asistente más leal. Y allí estaba él, fingiendo ser un guardaespaldas más, con un auricular discreto y la mirada gélida. Sin embargo, toda su fachada de acero se desmoronó en un segundo. El aire en sus pulmones pareció congelarse cuando ella entró en su campo de visión. Se llamaba Valeria Solís. Llevaba el cabello recogido en una coleta sencilla, con algunos mechones rebeldes escapando hacia su rostro cansado. Su uniforme de camarera, aunque limpio, mostraba el desgaste de largas jornadas de trabajo. Valeria se movía con una gracia natural, repartiendo sonrisas amables que no parecían ensayadas, a pesar de la fatiga que nublaba sus ojos. Cuando Valeria se acercó a la mesa principal y giró la cabeza, sus ojos chocaron directamente con los de Rodrigo. El tiempo se detuvo. El ruido de los platos y las conversaciones de fondo se convirtió en un zumbido lejano. Valeria no gritó, ni soltó la bandeja que sostenía, pero sus dedos se aferraron al metal con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sus ojos se agrandaron, inundados por un reconocimiento repentino y aterrador, como si estuviera viendo a un fantasma que había regresado del pasado para reclamar una deuda pendiente. Rodrigo, por su parte, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Un nudo se formó en su garganta. Él nunca perdía la compostura, pero en ese momento sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente. «¿La conozco? ¿De dónde?», se preguntó a sí mismo, buscando desesperadamente en los archivos de su memoria. Pero no había nada, solo un vacío oscuro y una sensación de angustia que no lograba explicar. Valeria fue la primera en romper el hechizo, bajó la mirada rápidamente y comenzó a anotar algo en su libreta con manos que no dejaban de agitarse, huyendo del hombre que, según su memoria, no debería estar allí. Rodrigo la observó alejarse, sintiendo que una puerta que él mismo había cerrado bajo llave en su mente estaba a punto de ser derribada. El miedo que sentía no era a ser descubierto como un millonario infiltrado. Era un miedo mucho más profundo. Era el miedo a recordar una noche que él había borrado, pero que para ella claramente lo había cambiado todo. Antes de que descubramos qué sucedió en esa noche olvidada, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando hoy? Tu compañía es fundamental para nosotros. Y no olvides que, al final, te pediré que califiques esta historia del 0 al 10. Valeria sabía perfectamente quién era ese hombre, a pesar de su disfraz de seguridad. Lo que Rodrigo no sospechaba es que ella guardaba un secreto que podría destruir su reputación para siempre. Él no recordaba el rostro de la mujer a la que le hizo una promesa bajo la lluvia hace años, una promesa que nunca cumplió. ¿Qué pasó realmente en esa noche que Rodrigo borró de su mente? ¿Y por qué Valeria parece mirarlo con una mezcla de terror y esperanza? Rodrigo pasó el resto de la noche sumergido en su papel de guardaespaldas, manteniendo una vigilancia constante sobre el entorno. Sin embargo, su entrenamiento y disciplina estaban librando una batalla perdida contra su curiosidad. Cada fibra de su ser estaba concentrada en ella.
El restaurante, que al principio le pareció un lugar insignificante, empezó a cobrar una dimensión distinta ante sus ojos. El sonido metálico de los cubiertos, el siseo constante de la cafetera y las risas cansadas de los clientes habituales creaban una sinfonía de humanidad que Rodrigo no había experimentado en años. En sus penthouses blindados y oficinas de cristal, el silencio era absoluto y estéril. Aquí, el aire se sentía cargado de vida, de lucha y de una verdad que lo golpeaba de frente. Valeria, por su parte, sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Cada vez que sus pasos la llevaban cerca de la zona donde Rodrigo permanecía como una estatua de ébano, su pulso se desbocaba. No era el miedo a un extraño lo que la inquietaba, sino algo mucho más peligroso: la expectativa. ¿De verdad no me reconoce, o es que su mundo es tan grande que no hay espacio para recordar a alguien como yo?, se preguntaba con amargura. Había pasado noches enteras imaginando un reencuentro, pero nunca lo visualizó así, con él escondido tras un disfraz y ella sosteniendo una bandeja gastada. La atmósfera se volvió aún más densa cuando Roberto, el dueño del restaurante, salió de la cocina con el rostro congestionado. Roberto era un hombre que gobernaba su pequeño reino con una autoridad áspera y sin matices. «Valeria, la mesa del fondo lleva 10 minutos esperando. Muévete», gritó con un tono que hizo que Rodrigo apretara la mandíbula. Rodrigo observó la escena con una mezcla de ira y asombro. Notó que Valeria no replicaba, simplemente bajaba la cabeza y obedecía, como si estuviera acostumbrada a ser tratada como una herramienta y no como una persona. Para Rodrigo, el poder siempre había sido algo elegante. Ver esta forma de tiranía barata le revolvía el estómago. El conflicto estalló cuando 3 hombres de traje, claramente fuera de lugar en aquel establecimiento sencillo, ocuparon la mesa del fondo. Eran tipos que exudaban esa arrogancia de quien cree que el dinero le otorga el derecho de humillar a los demás. Cuando Valeria se acercó para tomar su orden con la cortesía de siempre, uno de ellos la recorrió con una mirada lasciva y despectiva. «Primero sonríe un poco más, linda. Después vemos qué vamos a pedir», soltó el hombre, provocando la risa de sus acompañantes. Valeria se tensó visiblemente, pero mantuvo la compostura. «Estoy sonriendo lo suficiente para atenderlos, señor», respondió con una firmeza que sorprendió a Rodrigo. Rodrigo dio un paso adelante, su instinto de protección despertando con una fuerza feroz, pero se detuvo justo a tiempo. «No soy Rodrigo Altamirano ahora, solo soy un guardia», se recordó a sí mismo. Sin embargo, cuando el segundo hombre añadió: «No te pagamos para caminar lento, trae algo fuerte rápido», Rodrigo ya no pudo contenerse. No gritó, no hizo un escándalo. Simplemente caminó con paso lento y pesado hasta colocarse a escasos centímetros de la mesa. Su sola presencia, imponente y gélida, hizo que el aire se enfriara de golpe. «¿Y este qué mira?», preguntó uno de los tipos, tratando de ocultar su nerviosismo. «Miro el reglamento del local», respondió Rodrigo, con una voz que sonó como el crujido del hielo, «y el respeto que se le debe al personal». El silencio que siguió fue sepulcral, hasta que Roberto intervino, tratando de calmar las aguas y reprendiendo a Rodrigo por exagerar. Pero el daño ya estaba hecho. Valeria entró a la cocina con el rostro pálido y las manos temblorosas. Minutos después, cuando ella volvió a pasar cerca de él, Rodrigo le susurró: «No debieron hablarte así». Valeria se detuvo en seco y lo miró a los ojos, buscando una grieta en su armadura. «¿De verdad no me recuerdas?», preguntó ella con una voz que era casi un ruego. «No», admitió él con una honestidad dolorosa, «pero siento que debería». Valeria guardó silencio, pero antes de marcharse, dejó caer una frase que dejó a Rodrigo paralizado. «Hay personas que pasan por nuestra vida solo una noche, pero dejan marcas que duran años». Rodrigo se quedó solo en la oscuridad del estacionamiento minutos después, viendo cómo Valeria se alejaba sola hacia la parada del autobús en un barrio peligroso. En ese momento, tomó una decisión: la seguiría para protegerla. Lo que él no sabía es que, al hacerlo,
Estaba a punto de descubrir que Valeria no era la única que tenía un secreto, y que Roberto, el dueño del lugar, estaba observando cada uno de sus movimientos desde las sombras con un plan siniestro. A la noche siguiente, Rodrigo llegó a la esquina del puerto 15 minutos antes de que comenzara su turno. No fue la responsabilidad profesional lo que lo llevó allí temprano, sino una ansiedad punzante que no lo había dejado dormir en su cama de sábanas de seda. Se quedó afuera unos minutos, observando el letrero viejo de neón que parpadeaba con un zumbido eléctrico, como si estuviera a punto de apagarse para siempre. Ese lugar tenía una mezcla de desgaste y dignidad que, de alguna manera extraña, le recordaba a Valeria. Cuando finalmente entró, el ambiente se sentía más pesado que la noche anterior. El aire estaba viciado por el humo y el estrés. Valeria se movía con su rapidez habitual entre las mesas, pero Rodrigo notó de inmediato que su sonrisa ya no llegaba a sus ojos. Al verla de cerca, descubrió un detalle que le hizo dar un vuelco al corazón. Ella llevaba una pequeña venda blanca rodeando su muñeca izquierda. «¿Qué te pasó?», preguntó Rodrigo en un susurro cuando ella pasó junto a él con una pila de platos sucios. Valeria ni siquiera se detuvo. Escondió la mano instintivamente detrás de su delantal y respondió con un seco «Nada». Rodrigo reconoció esa respuesta. Era el escudo de quienes han aprendido a no esperar ayuda de nadie porque el mundo les ha fallado demasiadas veces. La tensión estalló minutos después. Un cliente distraído derramó su bebida sobre una mesa y el líquido comenzó a gotear sobre el suelo. Valeria se acercó de inmediato con un trapo, tratando de contener el desorden antes de que alguien se quejara. Pero antes de que pudiera terminar, Roberto, el dueño, apareció de la nada como una sombra amenazante. «¿Qué haces?», le gritó Roberto, su voz resonando por todo el local. «¿No ves que estás estorbando? Muévete». «Solo estoy limpiando, fue un accidente», intentó explicar ella con voz queda. «Te descontaré el vaso roto del sueldo», interrumpió Roberto con desprecio, ignorando que el cliente ni siquiera se había disculpado. «Y date prisa, hay más mesas esperando». Rodrigo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Sintió una furia que creía haber olvidado en su vida de privilegios. Poco después, mientras estaba cerca de la cocina, alcanzó a escuchar el murmullo de otras camareras. Siempre es lo mismo con ella. Como nunca se queja y Roberto sabe que necesita el trabajo desesperadamente, abusa de ella. Esa frase, «necesita el trabajo», se le clavó a Rodrigo como una espina. No era solo cansancio lo que veía en Valeria, era el miedo paralizante de perder lo único que la mantenía a flote. El punto de quiebre ocurrió al final del turno. Valeria, agotada, dejó caer una bandeja cargada de cubiertos. El estrépito del metal contra el suelo fue seguido por un silencio sepulcral. «¡Inútil!», rugió Roberto desde la barra. «¿Sabes cuánto cuesta lo que acabas de arruinar?». Valeria se agachó rápidamente, con las manos temblando de forma incontrolable, recogiendo los cubiertos mientras pedía perdón en voz baja. Rodrigo no pudo más. «Basta», dijo él con una voz firme y profunda que cortó el aire como una cuchilla. El restaurante quedó en un silencio absoluto. Roberto lo miró con sorpresa y burla. «¿Qué dijiste?». Rodrigo dio un paso al frente, perdiendo por completo su fachada de empleado sumiso. «No le hables así. Fue un accidente. No es justo». Esa noche, tras la confrontación, Rodrigo acompañó a Valeria hasta la parada del autobús en silencio. El aire estaba frío y cargado de promesas no dichas. «No debiste hacer eso», dijo ella finalmente. «Ahora Roberto te va a despedir». Rodrigo se encogió de hombros con una calma que ella no entendía. «Hay cosas peores que perder un trabajo. Hablas como alguien que no tiene miedo a nada», murmuró ella con incredulidad. «Tengo miedo», confesó Rodrigo mirándola a los ojos. «Pero no del mismo tipo que tú». Él admitió que no recordaba de dónde la conocía, pero le prometió que no descansaría hasta descubrirlo y que, mientras tanto, no permitiría que nadie volviera a pisotear su dignidad. Al llegar a su lujoso departamento, Rodrigo no pudo dormir. Caminó entre sus muebles de diseño y obras de arte,
que de pronto se sentían frías y vacías. Tomó el teléfono y llamó a su asistente personal con una orden que cambiaría el rumbo de su vida. «Necesito que me consigas un empleo real en ese restaurante, no como observador. Quiero trabajar allí de verdad. Quiero entender su mundo desde adentro». Rodrigo ya no estaba jugando a ser un infiltrado. Ahora estaba involucrado hasta el fondo. Pero mientras él planeaba cómo proteger a Valeria, Roberto ya sospechaba que ese guardia era mucho más de lo que aparentaba. Lo que Rodrigo no sabía es que, al decidir quedarse, estaba poniendo en riesgo no solo su identidad secreta, sino la propia vida de Valeria, quien estaba atrapada en una red de deudas que él aún no podía imaginar. Trabajar en la esquina del puerto dejó de ser un simple experimento antropológico para Rodrigo en menos de una semana. Ahora, el hombre que antes manejaba fondos de inversión millonarios desde una silla de cuero italiano, llegaba 15 minutos antes de su turno para ponerse un delantal que olía a detergente barato y desengrasante. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo terminaba sus días con un agotamiento físico real, el dolor en la espalda, los pies hinchados y las manos resecas por el agua caliente. Sin embargo, su mente nunca había estado tan despierta. Aprendió rápido, impulsado por una disciplina que no conocía de jerarquías. Aprendió a limpiar las mesas de madera gastada sin dejar una sola marca, a cargar cajas pesadas en el almacén sin emitir una queja y a distinguir solo por el sonido cuando un plato estaba a punto de resbalar de una bandeja. Pero por encima de todo, Rodrigo aprendió el arte de la observación silenciosa. Sus ojos, expertos en detectar debilidades en los mercados financieros, ahora solo tenían un objetivo: Valeria. Al principio, Valeria mantenía una distancia prudente, casi gélida, aunque le agradecía con una sonrisa profesional y educada cada vez que él la ayudaba con una carga pesada. No permitía que las palabras cruzaran el límite de lo estrictamente necesario. Ella había aprendido, a través de años de decepciones, una lección cruel. Las personas que parecen demasiado dispuestas a ayudar suelen ser las primeras en desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles. Rodrigo notaba ese muro invisible y, contra todo pronóstico, lo respetaba profundamente. La convivencia, sin embargo, es un fuego que termina por derretir hasta el hielo más grueso. Una noche de lluvia intensa, Roberto, con su habitual mal humor, ordenó a Rodrigo que ayudara en la cocina con la montaña de platos acumulados. Rodrigo, empapado de agua y jabón hasta los codos, luchaba torpemente con una esponja cuando escuchó una voz suave detrás de él. «Eso no se lava así», dijo Valeria, observándolo con una mezcla de lástima y diversión. «Ah, ¿no? Yo pensé que el secreto era solo mucho jabón y algo de fuerza», respondió Rodrigo, girándose con una sonrisa que hizo que Valeria soltara una risa involuntaria. Fue una risa breve, casi un destello, pero fue el sonido más real que Rodrigo había escuchado en años. Con el paso de los días, las barreras empezaron a ceder. Las bromas silenciosas y los comentarios rápidos entre mesas se volvieron su nuevo lenguaje. Rodrigo empezó a notar detalles que antes le habrían pasado inadvertidos. Cómo Valeria siempre comía de pie y a toda prisa en la cocina, cómo nunca pedía postre y con qué cuidado guardaba cada moneda de sus propinas en un sobre viejo y gastado. Una tarde, sin decir una palabra, Rodrigo dejó una taza de café recién hecho cerca de ella en un momento de descanso. «No lo pedí», dijo ella mirándolo con extrañeza. «Lo sé», respondió él simplemente. Valeria dudó un segundo, pero finalmente aceptó la taza. Para ella, ese gesto significaba el fin de una soledad absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, alguien pensaba en sus necesidades sin esperar absolutamente nada a cambio. Esa noche, al cerrar el local, caminaron juntos un tramo más largo de lo habitual bajo la luz amarillenta de las farolas. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Valeria de pronto, rompiendo el silencio del barrio. «¿Qué?», preguntó él. «Que contigo siento que no tengo que fingir tanto». Rodrigo sonrió con una melancolía que Valeria no pudo descifrar. «Tal vez es porque yo tampoco.
Al detenerse en la esquina donde ella debía tomar su transporte, el aire se volvió denso, cargado de una electricidad nueva. Rodrigo la miró y, por primera vez, se permitió aceptar una verdad peligrosa. Se estaba enamorando. No de la camarera misteriosa, ni de la mujer de su pasado borroso, sino de la Valeria real, la que luchaba cada día por su dignidad. Valeria también lo sintió, y ese sentimiento la asustó tanto que retrocedió un paso de inmediato. Rodrigo ya no solo estaba ocultando su inmensa fortuna, ahora estaba ocultando un corazón que latía con una fuerza que amenazaba con exponerlo todo. Valeria comenzaba a confiar, pero el pasado no olvida. Mientras ellos compartían una despedida silenciosa en la esquina, un coche de cristales tintados los observaba desde la acera de enfrente. El asistente de Rodrigo tenía noticias urgentes. Alguien había filtrado su ubicación, y los enemigos que dejó en el mundo de los negocios estaban a punto de encontrarlo en el lugar menos esperado. La lluvia comenzó sin previo aviso, transformando el paisaje urbano en un cuadro melancólico de sombras y reflejos plateados. Lo que empezó como un leve murmullo contra los cristales de la esquina del puerto, pronto se convirtió en un golpe constante y feroz que vació las calles de peatones y apagó el ruido habitual del barrio. Esa noche, debido a la tormenta, Roberto decidió cerrar el restaurante más temprano de lo habitual, marchándose sin siquiera despedirse de sus empleados. En el local, solo quedaron Valeria, Rodrigo y el sonido hipnótico del agua golpeando el techo de zinc. «Parece que vamos a quedar atrapados aquí por un rato», dijo Rodrigo, observando la cortina de agua a través de la puerta de cristal. Valeria soltó un suspiro largo, uno que parecía cargar con el peso de toda una semana. «Como siempre», murmuró con una voz teñida de cansancio. Rodrigo la miró con curiosidad. «¿Siempre?», preguntó suavemente. «Siempre que empiezo a creer que algo va a ser fácil, la vida encuentra la manera de complicarlo», respondió ella, evitando su mirada. Por primera vez, se sentaron juntos en una de las mesas destinadas a los clientes, rompiendo una regla implícita que nunca habían cruzado durante el turno. Valeria se quitó el delantal y lo dobló con una precisión casi ritual sobre sus rodillas. Rodrigo, por su parte, preparó 2 cafés cargados y los llevó a la mesa, sabiendo que el calor del vapor era lo único que podía romper el frío emocional que se había instalado entre ambos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rodrigo, rompiendo el silencio. «¿Qué querías ser antes de todo esto?». Valeria lo miró con auténtica sorpresa. En su mundo de privaciones, nadie se interesaba por sus sueños, solo por su eficiencia con la bandeja. Tras un momento de duda, confesó su deseo más profundo: tener un lugar propio, una pequeña cafetería donde la gente se sintiera segura y respetada, un refugio contra la dureza del mundo exterior. Pero luego, con una risa amarga que dolió a Rodrigo, añadió que la vida real se encarga de enterrar esos sueños bajo montañas de facturas y deudas que parecen no tener fin. En un momento de honestidad brutal, Valeria lo confrontó. «No eres quien dices ser, Rodrigo. No sé quién eres realmente, pero sé que no encajas aquí, y aún así te quedas». Rodrigo sintió que el corazón se le detenía por un segundo, pero sostuvo su mirada. «Tal vez porque aquí es donde finalmente me siento real», admitió, refiriéndose a su propia soledad en la cima del éxito. Fue entonces cuando Valeria decidió abrir la caja de Pandora. Con manos temblorosas aferradas a la taza de café, le recordó aquella noche fatídica que él no lograba recuperar. Ella estaba en el peor momento de su vida, sola, sin dinero y sin esperanza, llorando bajo la lluvia. Él apareció como un extraño, y aunque no le dio dinero, le ofreció algo mucho más valioso: respeto y su propia chaqueta para cubrirla del frío. «Te fuiste y nunca supe tu nombre», concluyó ella, con una tristeza infinita. Justo cuando la conexión entre ambos era más fuerte, el teléfono de Valeria vibró sobre la mesa. Al ver la pantalla, su rostro se descompuso en una máscara de terror puro. Era una notificación del banco informándole que si no pagaba su deuda esa misma semana, embargarían lo poco que tenía.
Rodrigo sintió el impulso de confesar su identidad y solucionar el problema con una sola llamada, pero Valeria fue tajante. No quiero que me ayudes con dinero, no quiero ser una carga. El pasado finalmente ha hablado y el corazón de Rodrigo está totalmente comprometido. Sin embargo, un nuevo y despiadado enemigo ha aparecido: el tiempo. Valeria está a punto de perder su hogar y su dignidad, y ha rechazado la única mano que podría salvarla. Rodrigo sabe que, si no actúa pronto, ella desaparecerá de su vida para siempre. Pero sabe también que cualquier ayuda económica revelaría su mentira y destruiría la frágil confianza que acaban de construir. La crisis no estalló como un rayo en medio de la nada, sino que se filtró lentamente, como el veneno que corre por las venas hasta paralizar el corazón. 2 días después de aquella íntima confesión bajo la lluvia, Valeria se transformó en una sombra de sí misma. Sus movimientos eran mecánicos, su sonrisa se volvió una obligación dolorosa y sus ojos no se despegaban de la pantalla de su teléfono, esperando la sentencia definitiva de un banco que no conoce de compasión. Rodrigo, observándola desde su puesto de guardia, sentía una impotencia que ningún cheque en blanco podía curar. Estaba atrapado entre el deseo feroz de salvarla y la promesa implícita de respetar su dignidad, una dignidad que ella defendía con garras y dientes frente a cualquier tipo de caridad. El golpe final llegó un viernes por la noche, cuando el restaurante estaba sumido en el caos absoluto de clientes impacientes y pedidos atrasados. Roberto, con el rostro rojo por la furia y el estrés, llamó a Valeria a su oficina y cerró la puerta de un golpe. Rodrigo, aunque mantenía su posición, alcanzó a escuchar fragmentos de una conversación que le heló la sangre. Palabras como despido, tiempo agotado y no vuelvas mañana cruzaron el umbral de la puerta. Cuando Valeria salió, estaba pálida, con la mirada perdida en un vacío que solo conocen los que acaban de perder su última esperanza. «Me despidieron», susurró ella cuando Rodrigo intentó acercarse, porque necesitaba el trabajo, y en este lugar la necesidad siempre es un pecado. Roberto apareció detrás de ella con una sonrisa de desprecio, advirtiéndole a Rodrigo que no se metiera en asuntos que no le correspondían. En ese instante, Rodrigo tomó la decisión que creyó más noble, pero que resultaría ser la más catastrófica. Llamó a su asistente y ordenó que la deuda de Valeria fuera saldada de forma inmediata y anónima. A la mañana siguiente, Valeria no sintió alivio al ver su cuenta en cero. Sintió un terror profundo al entender que alguien la estaba observando y manipulando su vida desde las sombras. Fue al restaurante con un solo objetivo: enfrentar al hombre que ella creía su único aliado. «¿Fuiste tú?», le preguntó directamente a Rodrigo, y el silencio de él fue la confirmación más dolorosa. Valeria, con la voz quebrada, le recriminó que le hubiera quitado lo último que le quedaba: su capacidad de decidir por sí misma. «¿Quién eres realmente? Porque nadie paga una deuda así, siendo solo un guardia». Rodrigo no pudo responder. El secreto se quedó atascado en su garganta mientras veía cómo ella se alejaba, rompiendo el frágil vínculo que los unía. Poco después, Roberto también despidió a Rodrigo, alegando que no necesitaba héroes en su negocio. Esa noche, Rodrigo regresó a su departamento de lujo, pero el mármol y el oro nunca se habían sentido tan fríos. Se dio cuenta de que, por intentar salvarla como un millonario, había perdido para siempre a la mujer que amaba como hombre. El secreto ha sido revelado a medias, pero el daño es total. Valeria cree que todo ha sido un juego cruel para el entretenimiento de un hombre rico, mientras que Rodrigo ha sido expulsado del único lugar donde se sentía real. Sin embargo, el destino tiene preparado un giro final. Una noticia en la televisión está a punto de exponer la verdadera identidad de Rodrigo ante todo el país, y Valeria descubrirá que el hombre que limpiaba mesas con ella es el dueño de la misma corporación que planea demoler su humilde barrio. Valeria siempre creyó que tocar fondo significaba quedarse sin empleo o ver su cuenta bancaria en números rojos. Sin embargo, el verdadero abismo se abrió bajo sus pies
cuando comprendió que la única persona en la que había confiado plenamente durante los últimos meses también le había mentido. No se trataba de una omisión pequeña. Rodrigo le había ocultado su esencia misma, su nombre y su posición en el mundo. Durante los días siguientes, Valeria deambuló por la ciudad como un alma en pena, dejando currículos en cada cafetería o panadería que encontraba, siempre recibiendo la misma respuesta vacía y educada que nunca se convertía en una llamada real. Pero lo que más le dolía no era la falta de dinero, sino la asfixiante sensación de haber sido un juguete en manos de un hombre poderoso. El giro definitivo ocurrió una mañana gris, en un pequeño café, donde Valeria intentaba refugiarse del frío. Sus ojos se posaron por accidente en un periódico abandonado y un titular la dejó paralizada. Rodrigo Altamirano participa en programa de filantropía encubierta. Debajo del titular, una fotografía de media página mostraba al hombre de traje impecable, con la misma mirada intensa y los mismos ojos que la habían observado tras un uniforme de seguridad. Al leer que se trataba de uno de los hombres más influyentes del país, conocido por operar en el anonimato, para estudiar realidades sociales, Valeria sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. «Así que, siempre fuiste tú», susurró con una mezcla de náuseas y rabia. Esa misma tarde, el destino le ofreció una plataforma para recuperar su voz. Recibió una llamada del programa televisivo Voces que Resisten, invitándola a una entrevista en vivo sobre el trabajo precario. Aunque sospechaba que Rodrigo estaba detrás de ese repentino interés mediático, Valeria aceptó, no por él, sino por ella misma, para demostrar que su historia no le pertenecía a ningún filántropo encubierto. El evento fue una descarga eléctrica de honestidad. Bajo las luces blancas y cegadoras del estudio, Valeria habló frente a las cámaras con una valentía que dejó al público en un silencio sepulcral. Habló del cansancio crónico, de los abusos que los jefes infligen a quienes saben desesperados por un sueldo, y de la dignidad que se desmorona pedazo a pedazo. Cuando la periodista le preguntó si alguien la había ayudado, Valeria sostuvo la mirada a la cámara y sentenció: «Sí, hubo alguien y también me falló». Rodrigo, viendo la transmisión desde la soledad de su oficina de cristal, sintió cada palabra como un golpe directo al pecho. No intentó detenerla ni llamarla. Sabía que ese era el precio de su silencio. Al terminar el programa, Valeria salió al aire fresco de la noche y lo encontró allí, esperándola sin disfraces ni escoltas. «No vine a explicarme», dijo él con voz ronca. «Vine a escucharte». «¿Desde cuándo sabes quién soy?», exigió ella. «Desde la primera noche», admitió Rodrigo, revelando que su único engaño fue su nombre y su silencio. Pero para Valeria, eso fue suficiente para romper el vínculo. «Me quitaste el derecho a elegir», le recriminó antes de recordarle las 3 palabras que él le dijo aquella noche que no recordaba. «No estás sola». «Y hoy», añadió ella con una tristeza definitiva, «necesito estarlo». El secreto ha sido expuesto ante millones de personas y la herida entre ellos ha quedado abierta permanentemente. Valeria ha tomado la decisión más difícil de su vida: alejarse del hombre que ama para no perderse a sí misma en su inmensa sombra. Pero mientras ella se aleja en la oscuridad, Rodrigo se queda inmóvil con una verdad que Valeria aún no conoce. El restaurante La Esquina del Puerto ha sido comprado por una constructora fantasma vinculada a los enemigos de Rodrigo y planean culparla a ella de un fraude financiero para destruir su credibilidad. La distancia que Valeria impuso no fue un arrebato de orgullo, sino una necesidad vital para reconstruir los pedazos de su identidad que habían quedado esparcidos tras la traición. Durante las primeras semanas, el silencio fue su único refugio. Valeria dejó de frecuentar los lugares que compartían recuerdos, cambió sus rutas habituales y sus horarios, buscando desesperadamente una versión de sí misma que no estuviera ligada a Rodrigo Altamirano ni a sus mentiras. No respondía mensajes, no aceptaba llamadas y devolvía cualquier intento de contacto, entendiendo que para volver a confiar en alguien, primero debía volver a escucharse a sí misma sin ruidos externos.
Sin embargo, el mundo no se detuvo. La entrevista en Voces que Resisten tuvo un impacto que ninguno de los dos pudo prever. El video se volvió viral, resonando en miles de personas que se vieron reflejadas en la lucha y la dignidad de Valeria. De pronto, los mensajes de apoyo inundaron sus redes y empezaron a llegar ofertas de trabajo, pero no de grandes corporaciones, sino de proyectos que compartían sus valores. Fue una cooperativa barrial la que finalmente tocó su puerta, ofreciéndole liderar un proyecto comunitario que buscaba rescatar la esencia de los barrios a través de la gastronomía. Valeria aceptó, no como una empleada más, sino como la mente maestra detrás de un local modesto, pero lleno de propósito, el Rincón de Solís. Mientras tanto, Rodrigo se enfrentaba a su propio desierto emocional. Por primera vez en su exitosa carrera, no había un contrato que firmar ni un enemigo que vencer con su chequera. Se encontraba frente a un vacío que el dinero no podía llenar. Sus socios y la prensa seguían exigiendo su presencia, pero él solo podía pensar en una pregunta: ¿cómo se repara la confianza que se rompió por una mentira, aunque la intención fuera noble? En lugar de usar su poder para forzar un reencuentro, Rodrigo tomó una decisión distinta: usar su influencia para garantizar que la justicia llegara a paso lento pero firme, asegurándose de que nadie más tuviera que pasar por lo que Valeria sufrió, sin que ella supiera que él movía los hilos del sistema a su favor. Meses después, el Rincón de Solís abrió sus puertas. Era un espacio pequeño, con mesas recicladas y un aroma a café recién tostado que invitaba a quedarse. No hubo anuncios ruidosos ni inversores famosos, solo el fruto del trabajo duro y la dignidad recuperada. La mañana de la inauguración, Valeria encontró una nota anónima bajo la caja registradora que decía: «Nunca dudé de tu fuerza». Aunque sabía perfectamente quién la había escrito, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió rabia, sino un respeto silencioso por la distancia que él había mantenido. El reencuentro no ocurrió bajo luces de estudio ni con discursos preparados, sino en una tarde cualquiera, cuando la luz del sol empezaba a caer. Rodrigo entró al café solo, sin escoltas ni el aura de poder que solía precederlo. Se detuvo frente al mostrador, donde Valeria, ahora dueña de su propio destino, lo miró fijamente. El silencio fue denso, cargado de todo lo que no se habían dicho en esos meses. «No vengo a quedarme», dijo Rodrigo con una sencillez que la sorprendió. «Solo vengo a tomar un café». Valeria asintió con una calma nueva y respondió: «Aquí todos pagan». Él sonrió con una mezcla de tristeza y orgullo, aceptando las nuevas reglas del juego. No hubo grandes promesas, solo dos personas reconociéndose en un nuevo escenario. Ambos han crecido, han sanado, y el equilibrio de poder ha cambiado por completo. Valeria ya no es la camarera indefensa, y Rodrigo ya no es el salvador oculto. Sin embargo, justo cuando el pasado parecía haber quedado atrás, una figura sombría del antiguo restaurante, Roberto, aparece en la puerta de El Rincón de Solís. No viene a pedir perdón, sino a soltar una amenaza que podría poner en peligro no solo el negocio de Valeria, sino la libertad de Rodrigo por los métodos que usó para investigar a Roberto meses atrás. El sol de la mañana iluminaba con suavidad el interior de El Rincón de Solís. El café ya no era solo un proyecto comunitario nacido de la resiliencia. Se había transformado en un punto de encuentro vibrante donde el aroma a grano recién molido se mezclaba con conversaciones llenas de esperanza. Era un santuario donde la gente solía quedarse mucho más tiempo del previsto, atraídos por la calidez que Valeria imprimía en cada detalle. Sin embargo, la armonía se rompió cuando una figura del pasado, cargada de resentimiento, cruzó el umbral. Roberto, el antiguo dueño de la esquina del puerto. Roberto entró con una seguridad fingida, ocultando tras una mirada de desdén la envidia que le provocaba el éxito de la mujer que alguna vez intentó pisotear. «Bonito lugar», dijo con sarcasmo, apoyando los codos en la barra con una familiaridad agresiva. «Veo que te ha ido bien hablando en público, pero ten cuidado».
La gente importante no perdona las ofensas. Valeria no bajó la mirada esta vez. Sus ojos, curtidos por la lucha, lo enfrentaron con una calma gélida. «La gente importante ya no me asusta, Roberto», respondió ella con firmeza. Él se inclinó, dejando una última amenaza en el aire. «A mí sí deberías temerme». Pero Roberto no sabía que sus cimientos ya se estaban desmoronando. Esa misma tarde, el peso de la ley cayó sobre él. Como una reacción en cadena iniciada por la valentía de Valeria en televisión, una inspección laboral masiva llegó a la esquina del puerto. Denuncias acumuladas durante años, testimonios de antiguos empleados y pruebas irrefutables de abusos financieros salieron a la luz. El local fue clausurado de inmediato, y Roberto fue expuesto ante los medios como el rostro de la explotación que Valeria había denunciado. Valeria vio las noticias en el silencio de su café. No sintió alegría por la desgracia ajena, ni celebró su caída. Lo único que llenó su pecho fue un alivio profundo y el peso de una justicia que tardó, pero llegó. Cuando la noche cayó y el café quedó en penumbras, Rodrigo apareció una vez más. Entró con paso lento, buscando las palabras adecuadas para el puente que intentaba reconstruir. «No fui yo quien lo hundió», dijo Rodrigo, antes de que ella pudiera cuestionarlo. «Fuiste tú. Fue tu voz y tu valentía lo que movió el sistema». Valeria lo observó bajo la luz tenue de las lámparas, notando que el hombre frente a ella ya no buscaba salvar a nadie, sino simplemente ser honesto. «No quiero decidir por ti, Valeria. Solo quiero caminar a tu lado si me lo permites», confesó él con una vulnerabilidad que nunca mostró en sus oficinas de cristal. El café se sumió en un silencio denso. Valeria apoyó las manos en la barra, sintiendo la cicatriz invisible de la mentira que aún dolía. «Me mentiste, Rodrigo, y eso no desaparece con una disculpa», sentenció ella. «Lo sé», respondió él con humildad. «No te pido que olvides. Solo te pido que mires quién soy hoy sin disfraces». Valeria recordó entonces aquella noche de lluvia, la promesa de respeto que él le hizo sin saber quién era ella. Rodrigo, con una sabiduría nueva, negó suavemente. «Yo no te salvé aquella noche. Tú te salvaste sola. Yo solo tuve el privilegio de estar ahí». Aunque el perdón aún se sentía lejano, la puerta se había quedado entreabierta. La justicia externa se ha cumplido y el villano ha sido derrotado, pero la batalla más difícil aún se libra en el corazón de Valeria. Rodrigo está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario, demostrando con hechos que su amor es real y no un capricho de millonario. Sin embargo, justo cuando parece que el camino está despejado, un paquete anónimo llega a las manos de Valeria. Contiene un documento que revela que la noche olvidada de Rodrigo no fue un accidente, sino parte de una conspiración que involucra a su propia familia para mantenerlo alejado de la verdad. El perdón no llegó como una explosión repentina, ni como un evento cinematográfico de grandes gestos. Llegó como llegan las cosas que están destinadas a durar. Despacio, con la constancia de la marea, que acaricia la orilla hasta transformar el paisaje. Meses después, el Rincón de Solís no solo seguía en pie, sino que se había consolidado como un faro de dignidad en el barrio. El crecimiento del negocio no se medía en la apertura de nuevas sucursales o en ingresos exorbitantes, sino en la profundidad de su propósito. Valeria caminaba entre las mesas con una calma que antes le era ajena. Ya no trabajaba con el miedo atenazándole la garganta, ni con la necesidad de bajar la mirada ante nadie. Había recuperado lo más valioso que un ser humano puede poseer: el control sobre su propia vida. Rodrigo estaba allí, pero de una manera diferente. Ya no era el protector en las sombras, ni el millonario que intentaba comprar soluciones. Aparecía en el café cuando ella se lo permitía, ocupando siempre la misma silla frente a la ventana. Entre ellos no hubo promesas grandiosas de amor eterno, ni discursos ensayados. Su relación se reconstruyó sobre la base de conversaciones honestas, a veces dolorosas, compartidas sobre el mostrador de madera. «Todavía me duele recordar lo que pasó», le confesó ella una tarde, en la que el pasado se sintió más presente que de costumbre. «Lo entiendo»,
respondió él con una sinceridad inquebrantable. Y aquí me quedo, aunque duela. Ese compromiso con la verdad, sin adornos ni chequeras de por medio, fue lo que finalmente permitió que las heridas cicatrizaran. Una noche especial, después de que el último cliente se marchara y el bullicio de la ciudad se transformara en un susurro lejano, Valeria cerró el café más tarde de lo habitual. Sobre la mesa de la ventana colocó 2 tazas de café humeante. ¿Recuerdas aquellas 3 palabras?, preguntó ella mirando el vapor que subía lentamente. Rodrigo la miró a los ojos, con el peso de toda su historia compartida en la mirada. «No estás sola», respondió él en un susurro. Valeria asintió con una sonrisa suave, una que por fin llegaba a sus ojos. «Esta vez no lo dijiste tú», añadió ella, reconociendo que ahora ambos compartían esa certeza. Se quedaron en silencio, contemplando las luces de la ciudad a través del cristal. En ese momento ya no eran el millonario y la camarera ni el guardia de seguridad y su protegida. Eran simplemente 2 personas que se habían encontrado en la adversidad, se habían perdido en la mentira y se habían elegido de nuevo en la verdad. Habían comprendido que el amor no se prueba con el brillo del dinero, sino con el peso del respeto mutuo. La verdadera riqueza, la que no se puede perder en un banco ni se puede heredar, es la capacidad de quedarse al lado de alguien cuando ya no quedan disfraces que usar. La historia de Rodrigo y Valeria nos recuerda que la dignidad no tiene precio y que la honestidad es la única base sobre la cual se puede construir algo eterno. A veces, bajar de nuestro pedestal es la única forma de encontrar lo que realmente importa. Ahora es tu turno de participar. ¿Qué nota le das a esta historia del 0 al 10? Leemos cada uno de tus puntajes. ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando hoy? Queremos saber hasta dónde ha llegado este mensaje. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias emocionantes. Recuerda que todos merecemos respeto, dignidad y, sobre todo, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien.